De vuelta estamos con A Profundidad. Bienvenidos nuevamente, hoy conversando con el asesor y consultor en tema electoral, el licenciado Javier Ordinola, el que nos está dando un preámbulo ya bastante avanzado de qué ha sido esta reforma electoral y qué fue lo que aprobó la Asamblea. Licenciado, nuevamente muchas gracias. Dentro del tema está esto de las encuestas. Entendemos que hubo también cambios para los encuestadores. Sí, hubo unos elementos novedosos que se introdujeron a la ley electoral para de repente tratar de reforzar este tema de las encuestas o consultas de opinión, ¿no? Las experiencias que ha habido con relación a las encuestas claro, en algunos procesos electorales, pues creo que hicieron necesaria un poco el tema de la revisión de algunos elementos que guarden relación con el tema de las encuestas. Vimos, por ejemplo, que en Estados Unidos las encuestas fallaron, en Inglaterra con el tema del Brexit también falló, aquí mismo en Colombia con el tema de la aprobación de paz también se aspiraba a que efectivamente iban a ser aprobados y las encuestas señalaban eso. Sí. Y qué decir de algunos procesos electorales en Centroamérica, en Guatemala, en Costa Rica, El Salvador. Entonces hay una situación que había que analizar, claro. Y que había que mejorar pues estos mecanismos de opinión, ¿no? ¿Y en qué varios? Sobre todo en la... ¿El tiempo será? No, en la revisión, primero de los antecedentes de las empresas encuestadoras, un poco... un tipo de filtro. Un tipo de filtro, correcto, y también el tema de los requisitos para poder inscribir la casa encuestadora ante el Tribunal Electoral para que esta entidad entonces autorizara el tema de la encuesta. De cierta manera... Ahora el tribunal tiene que certificar y autorizar la encuestadora. Sí, de hecho ya lo venía haciendo, pero se han mejorado los mecanismos para efectos de que no cualquier persona o cualquier empresa puede hacer efectivamente una encuesta. Sí, y hoy día con las redes sociales eso todavía es más delicado. Es correcto. Porque pueden inclusive distorsionar la realidad del candidato. Así es. Y tal vez apoyar a uno de una forma que no es la correcta, ¿no? Otro tema de las encuestas es que, y fue demandado por inconstitucional por una empresa televisora, es el periodo con antelación a la elección en que pueden salir publicadas. Claro. Ahí se incorporó un elemento nuevo que son hasta 20 días antes de las elecciones y con antelación eran 10 días. Entonces, pues quien demanda siente que esto riñe con, por ejemplo, con el derecho de información. Sí. En 20 días pueden suceder de los ciudadanos. Sin embargo, licenciado, mire que yo soy de la opinión que el ciudadano no debe al final determinar su intención de voto de acuerdo a lo que le señala una encuesta. Así es. Tendemos mucho a querer escoger a quien va a la cabeza, a quien suena ganador. O quien la mayoría ve como presidente. Exactamente. Entonces, pero ese no debe ser realmente un elemento de juicio que debe ser determinante en el ciudadano. Claro. Yo siento que hay otras cosas más importantes, como son los antecedentes, las propuestas de gobierno, que sepamos que son propuestas que pueden realizarse, no que nos estén engañando con ideales y cosas que al final no se pueden llevar a cabo, ¿no? E incluso muchas personas consideran que la última elección hubo algo de engaño en cuanto al resultado que se pronosticaba en las encuestas. Es correcto. Y que fueron de alguna manera manipuladas. Eso pues no es nada oficial, pero sí se comentó mucho en el sentido de que prácticamente fue una sorpresa para todos que el candidato de gobierno quedara tan rezagado. Y la sorpresa más grande fue el candidato del PRD.
que todavía quedó muy, pero muy rezagado con respecto al resultado que se preveía. Es correcto. Entonces, yo sí creo que es importante esta reglamentación y que 20 días son aceptables y como usted señala, no podemos ir por lo que dice la mayoría, sino ya incluso antes de esos 20 días ya todo ciudadano debe saber con quién va a votar. Es correcto. ¿Ve? No esperar un resultado. Claro. Ya debe tener su voto formado e identificado de acuerdo a lo que ha visto ese candidato y lo que ha prometido y lo que ha ofrecido, ¿no? Así es. Y no irse nada más por las encuestas. Otro de los puntos que fue aprobado en la Asamblea sería sobre los cambios y los montos de fianza para las impugnaciones de los distintos cargos. Sí. ¿Qué es lo fundamental ahí? Bueno, ahí las fianzas se elevaron, los montos de las fianzas se elevaron. Por ejemplo, en el caso de diputados se llegó hasta $25,000 el monto de la fianza que hay para poder presentar una impugnación. Y esto, para que quede claro, es necesario porque en un momento, y me quiero referir al pasado, se presentaban demandas de impugnación sin ningún tipo de fundamento. ¿Y no se exigía fianza? En esos tiempos no. Para darle más seriedad a este asunto, en una reforma electoral se incorporaron montos para, digamos, enseriar este tema de las demandas de impugnación, porque se trabajaba mucho y al final se percataban los magistrados que las demandas pues carecían de fundamento. Definitivamente que cuando se imponen estos montos de fianza, pienso que eran montos que eran aceptables. Sin embargo, elevarlos hasta 25,000 en el caso de diputados me parece que fue un aumento muy excesivo. Aunque yo soy de los que piensa que cualquiera que quiera impugnar y tenga elementos de juicio para poder demostrar la violación de la ley electoral, va a prestar la fianza sin ningún problema. Sí. Pero sí siento que es exagerada y ojalá esto no afecte pues la democracia procesal que existe en nuestro país, ¿no? Otro de los cambios se refiere al tema del fuero electoral. ¿En qué consiste ese cambio? Este tema es muy importante porque siempre se está hablando de este tema del fuero. Debo decir que cuando nace el fuero electoral, en el año 97, lo que buscaba el fuero era una protección procesal, pero solo a los candidatos. Solo a los candidatos, porque era lógico que pudiera pensarse que cualquier rival pudiera pretender presentar una denuncia amarilla, una denuncia sin fundamento para afectar a una persona que pudiera ser un candidato adversario. Sin embargo, el Tribunal Electoral, con aquello de su función de interpretar la ley electoral, reglamentó este tema del fuero, sobre todo el penal, e incorporó una serie de personas que tienen alguna función específica, no solamente en las elecciones, sino en los procesos internos. Y en esta reforma electoral, y debo decir que penosamente, porque también nos opusimos a que cualquier cantidad de personas se vieran amparadas, y sobre todo porque el procedimiento que existe ahora para juicio mío también demora el levantamiento de un fuero, fue incorporado a la ley electoral y es parte ahora de la legislación electoral. Estamos viendo ahora pues que el levantamiento de fuero se ha puesto un poco dificultoso en comparación a lo que era antes, ¿no? Sí. Y eso de alguna manera obstaculiza pues la presentación de algún reclamo, sí, en cualquier área o cualquier repartición ahí de las curules, me imagino, que puede afectar sensiblemente porque ya una fianza de $25,000 es una fianza alta. Sí, en el caso de las fianzas, definitivamente, pues pareciera que no cualquiera
va a estar en la posibilidad de prestar una fianza de $25,000 para efectos de poder impugnarlo. Sí, correcto. Otro de los puntos interesantes es la novedad del residuo en la fórmula de repartición de las curules. ¿Exactamente a qué se refiere esa novedad? La fórmula no ha variado. Ajá. La fórmula del cociente electoral, que es la fórmula que se aplica para la asignación de curules en los circuitos plurinominales. A diferencia de lo que pasó en el 14, que lo que se eliminó fue lo que se llama el voto plancha, que es el voto por lista, claro, que se da en aquellos circuitos plurinominales en donde el ciudadano puede elegir dentro de la misma lista más de un candidato. Lo que se trajo fue nuevamente la posibilidad de que hubiera voto por lista o voto plancha, pero en esta ocasión se trajeron dos elementos novedosos. Uno, de que para adjudicar por medio cociente electoral se va a restar la cantidad de votos que se logró para lograr una curul por cociente electoral, y que en el residuo no va a poder llevarse ningún partido más de un residuo. Esto debe traer como consecuencia que los partidos pequeños puedan tener más opciones a estar representados en la Asamblea Nacional. Ya, pero el voto plancha no beneficia más a los partidos más grandes. Siempre se ha dicho eso. Sí. Obviamente porque su fuerza de votos en atención a la cantidad de miembros que se tiene, claro, pues se piensa que debe haber más opciones, y me refiero a aquel voto duro de partido, claro, ¿no? Por supuesto. Al haber ese voto duro de partido, al haber los partidos más grandes tener evidentemente pues mayor membresía y más organización, definitivamente ha consolidado, digamos que pareciera que la fórmula les beneficia, claro, ¿no? Pero sí siento que la posibilidad del voto por lista, que no se elimina el voto selectivo, porque el ciudadano puede elegir en un circuito electoral como San Miguelito, por ejemplo, bien puede elegir uno, como bien puede elegir toda la lista completa, ¿no? O sea, ¿es a discreción? Es a discreción del elector, sí, definitivamente. Si el elector dentro de la lista del mismo partido quiere elegir uno, quiere elegir dos, quiere elegir tres, lo puede hacer. Como también puede elegir la lista y le estaría dando un voto eso completo. Es más democrático, ¿no? Que mantener solo una figura. Sí, definitivamente, pero fíjese que en otros países la lista es abierta. En el caso panameño la lista es cerrada y bloqueada. Cerrada y no bloqueada, que significa que usted puede votar por la lista, pero puede votar selectivamente, pero en la misma lista de partido. La lista abierta traería como consecuencia que, por ejemplo, en el caso de San Miguelito, usted pudiera elegir candidatos de distintas listas. De distintos partidos. De distintos partidos, y eso sería una situación más democrática. Sí, me gusta el alcalde, pero no me gusta el diputado. No, me refiero a la misma lista de diputados. Ah, sí. Por ejemplo, si en San Miguelito, que se eligen 7, y usted quiere elegir un PRD, 2 CD, un panameñista, 2 de libre postulación, usted lo pudiera hacer. Mira. Pero la lista no es abierta en el sistema electoral panameño. Ya. ¿Y qué posibilidad hay que esto cambie? Habría que analizar si hay que hacer reformas constitucionales. ¿Sí? Porque el problema es que el sistema electoral panameño para la elección de diputados está descrita o está definida dentro de la Constitución. Entonces, para poder hacer algún cambio, siento que habría que haber reformas constitucionales para ello. Perfecto. Siguiendo con el tema, ¿cuáles son los nuevos tiempos de campaña para las elecciones generales? Sí, es lo que nos referíamos cuando hablamos del concepto de campaña, ¿no? Ahora van a ser 60 días antes de la elección. Si la elección es el 5 de mayo, esos 60 días van a ser 5 de abril, a partir del 5 de marzo. Y cuidado, con unos días con antelación, porque siempre se suspende la propaganda electoral 3 días antes de las elecciones para efectos de que el ciudadano pueda reflexionar y pueda, el que no ha decidido su intención de voto durante todo el proceso, pues lo puede hacer con la calma necesaria y no con el tema de la propaganda encima. Claro. Con respecto a ese tiempo de 60 días, entiendo que hubieron precandidatos que no estuvieron de acuerdo. Sí, de hecho,
De hecho, no solamente precandidatos, sino algunos partidos también indicaron pues, que este no era un tema que era necesario incorporar a la legislación. Nosotros pensamos que sí, porque el ciudadano en algún momento llega como a cansarse de ver tanta propaganda. Por consiguiente, siento que este elemento de acortamiento de los periodos era una situación muy necesaria. Que era para nuestro país ya se requería. Claro, y tomando en consideración también el hecho que un periodo de campaña largo trae como consecuencia mayor gasto. Sí, y un agotamiento también. Y un agotamiento. De todo el sistema. Exactamente, así mismo. Sí. Con esta reforma, ¿hay igualdad de condiciones para los candidatos independientes contra los candidatos de partidos ya organizados? No siento que no. Siento que no porque una de las cosas buenas que se hizo, tal como le manifesté, era el haber bajado el porcentaje de adherentes. Por ejemplo, para el cargo de presidente se bajó al 1%, lo que significan 18,000 y tantas firmas. Pero, por ejemplo, el mantener de que solamente haya hasta 3 candidatos de libre postulación por cargo de elección, yo creo que esa es una limitante que ha traído mucha afectación. Y usted trajo a colación, por ejemplo, la renuncia que hizo la señora Ana Elena Porras, y eso debemos sumarle la renuncia que hizo Ernesto Cedeño. Correcto. Ya creo que con unas semanas. Entonces, definitivamente esto nos hace ver de que no están en las mismas condiciones los candidatos de partido versus los candidatos de libre postulación. Sí, y esta situación también puede limitar incluso a futuro a otros candidatos independientes. Por supuesto. Porque se están viendo en el espejo de estos dos candidatos que dicen, bueno, ¿y yo qué oportunidad tengo? Estoy muy limitado. ¿Para qué voy a yo ejercer la posibilidad de correr si yo sé que al final voy a llegar a la playa y me voy a ahogar en la orilla? Fíjese que es la primera vez que ha habido 25 candidatos de libre postulación para el cargo de presidente. Sí. Pero es muy coyuntural esta situación. Sí, es muy coyuntural. definitivamente. Sí. De repente esto no va a volver a repetirse. No. Y también esta es una situación que también lo estamos viendo, por ejemplo, para el cargo de diputados. Estamos viendo cualquier cantidad de ciudadanos. Sí. Y yo creo que a nivel de diputados sí va a tener un efecto mayor que a nivel de presidente. A nivel de diputado, porque realmente hay una situación de desprestigio de lo que es el órgano legislativo. Entonces, muchas personas están viendo que estos nuevos candidatos, sobre todo gente joven, con un discurso distinto, un tema y una dirección distinta a lo que ya hemos escuchado por años, y el engaño tras engaño que siente el electorado de que su candidato no responde a las promesas, no responde ni cumple con todo el programa de trabajo que dijo que iba a hacer. Estos candidatos independientes personalmente creo que pueden tener oportunidad en estas elecciones. Vamos a ver cuáles son las estrategias de campaña que van a traer para efectos de convencer al ciudadano. Definitivamente que este tema del clientelismo es momento de dejarlo de lado. Yo creo que la competencia debe ser por ideas. Sí. Y el privilegiar o que el ciudadano privilegie debe ser por ese motivo y no en atención a otros elementos que no fortalecen la democracia. Así es. Estamos conversando con el asesor y consultor en reforma electoral, el licenciado Javier Rodinola. Usted no se mueva de su puesto. Pronto regresamos. En breve regresamos con su programa A Profundidad.